Ahora quisiera leer en el libro de Romanos el capítulo 2 y el versículo 11. Vamos a leer solamente un versículo breve que vamos a tocar referente a este capítulo. Romanos capítulo 2 y versículo 11 dice así: porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo voy a volver a leer. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hay otra traducción que lo expresa de la siguiente manera: porque para con Dios no hay favoritismos. Y vamos a ver esta característica de Dios, y quisiera notar dos cosas en relación a esto. En primer lugar, vamos a ver esta expresión y cómo nos demuestra la actitud o la posición de Dios referente a la oscuridad de nuestra condición. Esta expresión, no hay acepción de personas para con Dios, nos va a mostrar que delante de Dios nos muestra la oscuridad de nuestra condición. Pero a la vez esta expresión nos va a llevar a la oportunidad de la salvación, que también lo vamos a estar notando. Pero en primer lugar vamos a notar la oscuridad de nuestra condición, porque cuando el libro de Romanos comienza a escribir, cuando el apóstol Pablo empieza a explicar en relación al Evangelio, él va a decir él va a mostrar diferentes tipos de personas o diferentes trasfondos de personas o vidas que personas han llevado. Y hay diferencias entre una y otra. Y él va a decir, bueno, notamos en el capítulo 1 ya acerca de aquellos hombres o aquellas personas que se han olvidado de Dios y que están entregadas completamente al pecado. Y luego en el capítulo 2 vamos a ver otros tipos de personas, quizás no personas que están hundidas en la oscuridad y en el vicio del pecado, pero tratan de llevar una vida recta, una vida decente. Y luego vamos a ver más adelante en el capítulo 2, en la segunda mitad, a partir del versículo 17, en relación a los judíos. Y estos judíos precisamente nos ilustran a las personas religiosas, porque los judíos era el pueblo de Dios, era el pueblo que tenía la ley de Dios, tenía el templo, tenía las promesas. Mas sin embargo el Señor Jesucristo dice de ellos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De manera que ellos se sentían muy orgullosos de su religión y de estas tradiciones que ellos habían recibido de sus padres, pero sin embargo estaban en la misma condición delante de Dios. Entonces Dios lo que está viendo es que hay oscuridad en cuanto a la condición de todo ser humano. No importa cuál haya sido su trasfondo, no importa cuál haya sido su estilo de vida que haya llevado, su conocimiento de las Escrituras. Si bien era una persona que reconocía, como los del capítulo 1, reconocía que había pecado mucho, o si era una persona que procuraba llevar una vida honrada, honesta delante de las demás personas, o si era una persona que procuraba ser muy celoso de la religión, Dios dice: todos son pecadores delante de Dios. No hay diferencia. Y Dios dice: no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que como seres humanos tendemos mucho a hacer es mostrar favoritismo. Bien sea por la condición social, bien sea por la familia en la que la persona ha nacido, bien sea por el país de donde venga, tendemos a mostrar cierto favoritismo hacia unas personas y a mostrar desventaja para las otras personas. Pero una de las cosas que también uno puede ver en el corazón del ser humano es cómo nuestro criterio de justicia está muy dañado, muy torcido, porque tendemos a pasar por alto cosas a ciertas personas y a otros somos muy estrictos en no dejarles permitir otras cosas. Así lo vemos no solamente a nivel de gobierno y no solamente a nivel de las Cortes Supremas o los tribunales, pero en el corazón de todo ser humano hay esa tendencia de que, bueno, a esta persona, porque me cae bien, uno pudiera incluso pasarle por alto cualquier ofensa, cualquier pecado que hace. A esta otra persona, hasta aún lo más mínimo, somos muy estrictos en juzgarlos. Pero Dios dice: no hay acepción de personas para con Dios. Uno pudiera pensar, bueno, aquí hay ciertos tipos de personas que están entregados al pecado. Bueno, cada cosa debe contar, todo pecado debe ser castigado severamente.
Hay mucha injusticia, hay mucho odio, mucha violencia, mucha inmoralidad. Eso hay que castigarlo. Pero uno pudiera decir, bueno, esta otra persona que trata de llevar una vida recta comete un pecado, podemos pasárselo por alto. O quizás el religioso comete una falta o una ofensa y podemos pasárselo por alto. Pero Dios dice, no hay condición o no hay acepción de personas para con Dios, porque todos Dios juzga según verdad. Y entonces esa es una expresión que lo vamos a notar en el capítulo 2, específicamente en el versículo 2. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces Dios no hace distinción. Dios no puede pasar por alto el pecado. Y Dios no va a ser sumamente severo con un grupo de personas y completamente pasar por alto lo que otros hacen simplemente porque procuran llevar una vida honesta el resto del tiempo. El pecado es pecado delante de Dios. Y quien quiera que lo cometa, no importa cuál sea su condición social, cuál sea su condición cultural o su trasfondo familiar, cualquier persona, el pecado que comete delante de Dios, Dios debe castigarlo. Dios no hace acepción de personas. Dios no va a mostrar favoritismo ni va a decir, bueno, por el hecho de que esta persona es muy religiosa, entonces no le vamos a tomar en cuenta nada. Dios debe juzgar el pecado y por eso la importancia de la cruz, porque en la cruz del Calvario Dios ofrece una oportunidad de salvación para todos, porque el Señor Jesucristo hizo la obra de la salvación. Él vino y Él murió en el Calvario, Él derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. De manera que ninguna persona tiene más ventaja que otro para alcanzar el cielo. Todos estamos en una misma condición, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero esta oportunidad de salvación se ofrece de forma gratuita para todo aquel que quiera recibirlo por la fe en el Señor Jesucristo. Y nuevamente, Dios no va a mostrar favoritismos, Dios no va a mostrar acepción de personas. Dios no va a decir, bueno, esta salvación tan grande solamente se la voy a dar a un cierto grupo de personas. Solamente se lo voy a dar a aquellos que desde la niñez han procurado asistir a una iglesia. O se lo voy a dar solamente a cierto grupo de personas que tratan de llevar una mejor vida. Y pues a los demás, lamentablemente, esta salvación no se va a poder tener disponible. De ninguna manera, Dios no hace eso. Dios dice que la salvación es igualmente gratuita y es igualmente disponible y al alcance de toda aquella persona que pone su fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no va a dar solamente a un grupo de personas la salvación y a otros no. Nosotros a veces pensamos así. Y lo he escuchado de personas decir, a cierta persona es gran pecador, ese ni siquiera debería merecer el perdón de Dios. Pero ¿sabe lo que el Señor Jesucristo dijo? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Religiosos como Pablo encontraron la salvación en Cristo. Hombres malvados como aquel ladrón en la cruz encontraron la salvación en Cristo. Cualquiera sea la condición, la situación, hombres muy morales, como uno llamado Cornelio en Hechos capítulo 10, un hombre muy recto, un hombre que daba limosnas, que hacía el bien a otros y que tenía buena reputación en su sociedad. Él también necesitaba la salvación porque igualmente era pecador, estaba en esta misma condición oscura delante de Dios. Él también encontró el perdón y la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces el juicio de Dios es según verdad. Dios no va a pasar por alto el pecado de ninguna persona. Todo aquel que peca, Dios debe juzgar el pecado. Y eso nos deja a todos en la misma oscuridad de condición. Pero la oportunidad de salvación es para todos. Dios dice, no hay acepción de personas para con Dios. Y la salvación por la fe en Cristo es gratis y está disponible a cualquiera que le reciba a Él por la fe.
acepte a Cristo como su Salvador, tiene una oportunidad muy grande, la oportunidad de la salvación. Dios no hace acepción de personas. Dios no le va a dejar de lado. Dios no le va a favorecer a un grupo y a otros no. De ninguna manera. La salvación es para todo aquel que cree por la fe en el Señor Jesucristo.